Bien, vamos a resolver el primer problema de la evaluación diagnóstica que trata de movimientos y básicamente dice usar la función s de x igual x a la 1/3 con dominio de s entre menos 1 y 1, sería esta función, para obtener la imagen b, que sería esta. ¿Sí? Muy bien, vamos a hacerlo primero y después vamos a ver todas las ciertas equivocaciones reiteradas que hace falta resolver. Primero que nada, por ejemplo, enseguida se veía que esta forma era igual a esta. Lo que pasa es que había que trasladarla. En cuanto, bien, acá, por ejemplo, este centro estaba en el 0, 0 y este centro estaba en el 1, en el menos 1, 1. Entonces, básicamente teníamos que realizar esta traslación para trasladar. Entonces, fíjense, directamente voy a escribir s de x. Si yo quiero entonces trasladarla hacia arriba, en un primer momento, para que me quede esto, entonces le tengo que sumar 1. Y ahora lo tengo que trasladar hacia la izquierda. Trasladar hacia la izquierda presupone entonces en el argumento realizar una transformación que es, en este caso, sumar. Si me desplazo 1, sumo 1. Bien, esta sería la respuesta para esta parte. Y si uno lo lleva a la raíz, a la potencia esta, entonces esta función es 1 a la x. Entonces queda así. Bien, que acá no se pueden hacer muchas modificaciones, salvo si recordamos que esto es la raíz cúbica, lo podemos escribir así, y otra vez esto queda más o menos así. No se pedía explicitar el dominio, pero, por ejemplo, para esta nueva función, el dominio, y acá se ve, va a ir de menos 2 a 0. Así que si le queremos agregar a esta el dominio, llamémosla a de x, el dominio entonces en este caso era de menos 2 a 0. Bien, no voy a hacer esta porque también se nota que a esta, vamos a escribirla otra vez la original, esta, la tenemos que trasladar, y otra vez entonces la traslación. Por ejemplo, si la hacemos, primero trasladamos hacia la derecha, entonces tenemos que al argumento restarle 1. Y ahora era necesario bajarlo en 1. Entonces, fuera de la función también restamos 1. Esto al final entonces termina de esta forma. Bien, vale la pena entonces ahora trabajar con estas porque tienen la forma simétrica. Nos podemos guiar de la siguiente manera. Si nosotros hacemos esta transformación, reflejamos con respecto a este eje, entonces queda la forma que estamos buscando, acá y acá. Resulta que también no hace falta darse cuenta de las dos cosas, con darse cuenta de una sola es suficiente. Si nosotros reflejamos con respecto al eje, ahora sí el eje X, antes era reflejar respecto al eje Y, entonces este va para acá, 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 y también se forma la misma figura. Entonces, esta en azul es tanto
Si nosotros reflejamos así, ¿qué tenemos que hacer? Menos x elevado a un tercio. Si nosotros reflejamos así, tenemos que hacer a la función ponerlo en menos. O sea, a esta función original ponerlo en menos adelante. Y si queremos que quede más claro, le ponemos un paréntesis. Resulta que estas dos son iguales, no hace falta darse cuenta, pero cuando yo tengo una raíz impar, cúbica, quinta, sale el menos. Y efectivamente estas dos cosas son iguales. Yo por simplicidad voy a trabajar con esta. Bien, y entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora con esto? Y acá otra vez se nota que esta figura, entonces la pongo en azul, este centro lo teníamos que llevar acá. Trasladar 1 y 1. Entonces, otra vez, para trasladar hacia la derecha, en el argumento de la función, o sea, a la x, hay que restarle 1. Y después, ¿qué tenemos que hacer? Sumar 1. Entonces, a toda la función le sumamos 1. Entonces, este sería mi función. Si esta la llamamos, bueno, B estamos mezclando un poco. Si esta la llamamos B barra de x, entonces esto es B barra de x. Y el dominio es de 0 a 2. Eso se ve bien porque están bien puestos el cuadriculado. Esta función, otra vez, esta era trasladarla en 1 hacia abajo y en 1 hacia acá. O sea que iba a ser esta, pero trasladada. Dijimos que hacia la derecha, entonces tenemos que sumar 1. ¿Sí? Fíjense que a esta función lo que hice es en el argumento sumarle 1. Y después bajar 1. ¿Está bien lo que hice? Sí. Corrí y bajé. Perfecto. Bien. Bien. Resuelto. Ahora bien, cosas que no hay que hacer entonces. Muchos pusieron, por ejemplo, un menos acá. Se ve que hemos trabajado mucho con e a la x, y entonces poníamos, para que a la x se refleje, poníamos un menos acá. Y entonces se les ha quedado que hay que modificar el exponente, pero no hay que modificar el exponente para hacer esta transformación. Hay que modificar a la x, y todas las veces que aparezca. Poner un menos, fíjense cómo transforma, ¿no? Si yo tengo x a la 1, y si yo acá le pongo un menos, esto que era una recta, ahora se transformó en dos pedazos de hipérbola. Nada que ver, pierde la forma, ¿sí? Otros también sumaron 1. Si yo tengo a la 1, y si yo sumo 1, pasé de una recta a una parábola. Porque esto suma 2. Entonces pierdo la forma. Totalmente. Entonces, no hay que trabajar el exponente. Hay que trabajar donde esté x para hacer estas transformaciones, ¿sí? La transformación que querían hacer y no la estaban logrando es esta. O esta es la de reflejar con respecto al eje Y. O esta. Perdón. Entonces la transformación es esta. Que esto era trasladar en uno hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, haciendo esto, no se consigue no se consigue esta transformación. Tampoco poniendo un menos acá. Bien. ¿Alguna otra forma correcta de hacerlo? Por ejemplo, si yo llevaba esta acá, entonces, ¿cómo dijimos que teníamos que hacer? S de x más 1
aquí y más 1 acá. Después, a esta función, si yo la reflejo con respecto a esto, entonces obtengo esta. Ahí vamos de A hasta esta B barra. Entonces, ¿cómo se obtiene ese reflejo? Poniendo un menos acá. Entonces esto es así. Fíjense que después haciendo la cuenta termina quedando lo mismo. Bien, o parecido, porque insisto que nosotros podemos sacar el menos. Esto es x más 1 raíz cúbica. Y nosotros acá, bueno, algebraicamente podemos hacer alguna manipulación extraña de poner un menos y acá otro menos y este menos hacerlo entrar, entonces acá nos queda un más y acá nos tenemos un menos, pero bueno, estos son manipulaciones donde la cosa puede quedar extraña. En clase hicimos una manipulación y quedaba algo un poco raro, pero era una manipulación algebraica correcta.